El cine político y militante habla de nuestra América, del sueño eterno de la revolución, de historia y presente, y de generaciones que antes como ahora piensan al lenguaje audiovisual como una herramienta para disputar sentidos, abrazar nuevas sensibilidades y madurar resistencias transformadoras. Para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Para pensar la emergencia del movimiento del nuevo cine latinoamericano, de los nuevos cines latinoamericanos, podemos enmarcarlo en lo que Jameson llamó la década larga, ¿sí? Que es una década que comprendería mitad de los años 50 y se clausura o cierra a mitad de los años 70, ¿sí? Aproximadamente el cierre tendría que ver con la fecha de clausura, con el golpe de Chile en Latinoamérica, y el principio tiene que ver con un contexto sociopolítico y un contexto también del campo cultural y del campo cinematográfico, donde los nuevos cines comienzan rompiendo con un cine de corte industrial que precisamente iría como de mediados de los años 30 a los años 50. El arranque del cine militante en la Argentina es un comienzo que no es la mejor definición de decir cine militante. Lo que yo definiría mucho más es la decisión de plantar la cámara frente al país real. En ese sentido, yo diría que el comienzo del cine militante se da con la experiencia de la Escuela de Cine del Litoral, con respecto, sobre todo, fundamentalmente, con respecto a Tiredié. Tiredié es producto del pensamiento y la pasión de Fernando Virri, que traía una experiencia muy vinculada con el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano es un cine que plantó la cámara frente a ese país devastado posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y que tomó las consecuencias de esa guerra fundamentalmente en cuanto a la pobreza, en cuanto a los personajes y demás. Por eso hizo su centro también en los personajes, en los no actores, en los personajes cotidianos y en las historias además de la cotidianidad de esa época. Es imposible pensar la emergencia de estos nuevos cines contestatarios, unos cines que también tienen que ver con un corpus que algún investigador intelectual llamó el cartel de los no, ¿sí? Un movimiento de ruptura al interior del campo cinematográfico que tiene que ver con los nuevos modos de decir, tanto estéticos, formales, como en el contenido, ¿no? En lo que están diciendo, en lo que se está contando. Una de las películas más acabadas y más importantes de esa experiencia de la Escuela de Cine del Litoral es Los 40 cuartos de Juan Oliva. Entonces, a partir de allí podríamos decir que empieza una relación entre el cine y la realidad que va a llevar en los años sucesivos a un compromiso y una militancia mayor, llegando a lo que se conoce tradicionalmente como cine político. Como decían, ¿no? en los 70, pero una cámara en la mano, una idea en la cabeza, ¿no? Es así, me parece que uno cuando siente la necesidad, y esto nos pasa, creo que nos pasa a todos los documentalistas, de repente en el cuerpo está la necesidad de contar una historia porque hay un problema que nos está como ocupando nuestra mente durante 20 horas de las 24 que dura el día, ¿no? Y uno no piensa en otra cosa más que en ese tema y le cuesta y empieza a pensarlo en imágenes y eso ya lo empieza a pensar en un guión, y empieza a sumarle cosas, le pondría tal música o convocaría a tal artista para que haga tal cosa. Y se empieza a armar esa idea de película en la cabeza de uno, y uno ahí es cuando dice, bueno, lo que hago tiene sentido. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En esta puesta de la cámara frente al país real, significa la asunción de que la realidad de nuestro pueblo
concreta y cotidiana de nuestro pueblo estaba ausente de las pantallas cinematográficas o televisivas poco después. Cada vez que eso sucedió, hubo grupos, sectores de la intelectualidad, sectores del cine y demás, que decidieron trabajar para que esa realidad de ese pueblo proscripto, de las injusticias, de un statu quo que no se veía en las pantallas cinematográficas, apareciera en las pantallas y diera testimonio de lo que estaba ocurriendo en esa realidad ausente de las pantallas. Pero por supuesto fue un cine independiente, un cine que contestó a la industria y que también contestó a ese segundo cine que es el cine de autor, por ser un cine individual, muy interesante, muy bello, muy logrado, incluso hasta de contenido social logrado también, de factoría, pero este tercer cine, esta categoría de ese tercer cine se proponía un cine militante, un exponente distinto, ¿no? Radicalizado. ¿Qué es el cine militante? Es un cine que se proponía contrainformar, agitar, generar niveles de conciencia, movilizar. Es el cine de la agitprop, ¿no? El cine de la agitación y propaganda que tiene sus raíces en el cine soviético, en ese cine de los orígenes de la Revolución Rusa, ¿no? ¿Y por qué es un cine de agitprop? Porque también es un cine que mira esos procesos emergentes, revolucionarios, en algunos casos de corte nacionalistas, pero de procesos de liberación nacional, de revolución. Si digo revolución, lo primero que pienso es Latinoamérica, y se inicia y se abre con 1959, enero, la Revolución Cubana. Revolución Faro que además dice, bueno, marca un clima de época, ¿no? Es posible pensar las revoluciones en Latinoamérica. Es posible porque lo hizo la Revolución Cubana, lo hicieron los barbudos. También es posible porque en el 70 lo hace Salvador Allende en Chile y es otro tipo de revolución por la vía democrática. Entonces hay como hasta distintas maneras de pensar revoluciones. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista. Allende cumplió su programa, estatizó fábricas y empresas monopólicas. En la escuela de cine siempre te decían, bueno, uno tiene que pensar para quién hace cine y por qué hace cine y para qué. Pero en realidad no existía la alternativa política. O sea, ¿para qué era siempre mirarse el ombligo con una estética europea o norteamericana o hacer cine para la estética de Hollywood? Pero el cine político, digamos, el cine más de barricada, el cine de los 70, ese cine no existía en nuestros parámetros. Cuando empezamos a descubrirlo, a partir de ahí empezamos a identificarnos y naturalmente sentimos la necesidad de recuperar ese cine a partir de la historia de Glazer y naturalmente fuimos adoptando las formas, o sea, casi como una necesidad, más que decir, sí, nosotros queremos hacer cine, no, nosotros no necesitamos hacer cine, necesitamos contar estas historias y las vamos a contar de la única forma posible en este contexto. Y bueno, y evidentemente tenía muchos puntos de conexión con lo que era la realidad de esos cineastas de los años 60 y 70. Nosotros pensábamos al principio que las películas tenían que ser revolucionarias y transmitir, y cuando uno se va poniendo en contacto con la gente que fue protagonista de las experiencias revolucionarias, la gente en el pueblo es luchadora, no necesariamente tiene el marxismo, el leninismo estudiado de memoria. Entonces a veces uno tiene más preconceptos y se encuentra con que la lucha la conforman un montón de factores. Por supuesto que, digamos, nos inspiramos absolutamente en la forma en que reflexionaron el arte los luchadores en el 70, como Raimundo Glazer, como toda la gente que conformaba el cine de la base, lo mismo en las poesías, en la pintura, hubieron un montón de corrientes que reflexionaron este tema. Y nosotros sentimos, a medida que íbamos realizando nuestras producciones, sentíamos la necesidad de nutrirnos de eso. Lo que hicimos fue siempre tratar de buscar historias colectivas, ¿no? En ese sentido, llegamos al extremo de que algunas partes de la historia, una frase la empieza a decir uno y la termina de decir otro. O sea, el PRT se fundó el 25 de mayo del...
y otro continúa, de 1965 en una asociación de peinadores de tal lado y tal lado. O sea, queríamos llegar al extremo de que se note que esa historia había sido colectiva y lo teníamos que trasladar a la película. Yo le digo a los alumnos, a toda la gente del barrio, que quería hacer una película sobre esta experiencia que se iba a hacer, que yo iba a aprender a filmar, así como ellos iban a aprender a leer y a escribir. Nosotros hacemos un cine de provocación, es decir, tenemos una búsqueda en sujetos, en protagonistas que no están a la luz y que para poder llegar al espectador con las vidas que contamos, de alguna manera tratamos de tocar todas las aristas del espectador para que se conmueva con la historia y para que también abrir un poco desde la parte emotiva puedan llegar a aspectos más profundos en cuanto a romper con su propia concepción del mundo que tienen preconcebido. El cine político lo que te permite es eso, brindar las posibilidades de generar un debate, ¿no? o de dar iniciativa de un debate sobre tal tema o sobre tal situación, más allá de lo que desarrolla el documental, en particular en sí, en tal película, digamos, ¿no? Esa película te puede disparar un montón de otros debates, y eso es lo bueno del documental. Contar historias puede cambiar el mundo. Nosotros estamos convencidos de eso, ¿no? De que haciendo cine, contando historias audiovisuales, nosotros aportamos ese granito de arena para poder cambiar el mundo en el que vivimos. Me parece que fundamentalmente esa es la dimensión política del cine que hacemos. Tratar de denunciar lo que no nos gusta, denunciar aquello que creemos injusto, tratar de contraponer discursos a los discursos que abundan en los medios de comunicación y en general en la sociedad, pero creemos que estamos convencidos que es así. El nuevo cine latinoamericano, forjado al calor de las resistencias anticolonizadoras, el cine político y el documental argentino, nos retrotrae a los sueños socialistas, a la revolución cubana triunfante en América y a las luchas independentistas en todo el tercer mundo. Estados Unidos es derrotado en Vietnam, es derrotado en Cuba, ¿no? Cuando los echan de Bahía de los Cochí, es derrotado. O sea, la noción de que ese imperialismo cultural se puede derrotar. Todo eso genera un humus, ¿no? Que va a ser, se va a potencializar en un primer encuentro de cineastas latinoamericanos que se da en Viña del Mar, en Chile, en 1967, organizado por Aldo Francia. Ahí por primera vez ese encuentro nuclea a los documentalistas latinoamericanos y por primera vez se ven las caras. Los documentalistas, los cineastas, se ven la cara en la pantalla grande los distintos y los iguales pueblos de la patria grande. Entonces ahí aparece Cuba, aparece Bolivia, aparece Brasil, aparece Argentina. Y aparecen esos cineastas que traen de la mano también, además de esos rostros y esas problemáticas y esas necesidades y esas aspiraciones de los pueblos latinoamericanos, traen también nuevas teorías para el campo cinematográficos. Es decir, Viña del Mar hay como dos épocas. Arranca en el 67 y va a ser bianual. El 67 está centrado fundamentalmente en el cine de autor. Pero en el 69 lo que distingue a Viña del Mar del 69 es el cine que asume su incidencia política con respecto a la realidad. Y es una confluencia muy rica. Allí estrenan sus primeras películas en el ámbito de Viña del Mar Raúl Ruiz con Tres Tristes Tigres y Miguel Litín con El Chacal de Nahuel Toro. Hay una coincidencia formidable, hay grandes discusiones, no estábamos todos de acuerdo en todo, había una discusión muy profunda, muy interesante, pero el auge fundamental estaba dado en el cine político. Con declaración de que el reo Jorge del Carmen Valenzuela Torres, que se hace llamar también José del Carmen Valenzuela Torres, José Sandoval Espinosa o Jorge Castillo Torres, queda condenado a la pena de muerte. El cine como medio de comunicación es una herramienta, es un instrumento.
Eso se para y rompe con toda una biblioteca que dice que los medios de comunicación son neutrales, que son objetivos, que son asépticos. Rompe con todo eso. Entonces ya pararse desde ese lugar de ruptura, de ese lugar de tratar de desmistificar, ¿no?, al imperialismo cultural, y se propone un cine de descolonización cultural, ¿no? Dice, bueno, nos cuentan, el cine de Hollywood nos cuenta cómo es la vida nuestra, o no tenemos acceso, ¿no? O sea, es una disputa por el poder, por la identidad, por la cultura, por la economía, atraviesa todo. Pensá que en casi todos los países de los que venían esos cineastas había o socialismo, en el caso de los cubanos, directamente ya en el poder y muy pujante, en el 67, y en otros había por lo menos un combate, en algunos casos bastante fuerte. En el mismo Chile, a los pocos años, creo que a los 4 años, gana la Unidad Popular con Allende. Bueno, aquí había varios movimientos guerrilleros que peleaban contra la dictadura de Onganía. O sea, siempre hay que ver los contextos, ¿no? En un momento se produce una crisis muy grande. Unos cuantos nos damos cuenta de que es imposible seguir haciendo cine vinculados con el Instituto de Cine o con el Fondo Nacional de las Artes como método de financiamiento. Porque nuestros proyectos pasaban por los servicios de inteligencia y eran rechazados por estos organismos. O tenías que amoldarte de tal manera que se lesionaba gravemente tu capacidad, tu libertad de expresión. Entonces ahí coincidimos con Pino, con Octavio, con Gerardo Vallejo, con otra gente, de que para nosotros ser libres y poder expresarnos a través del cine, lo que debíamos hacer era trabajar con total independencia con respecto a los sectores oficiales. En Buenos Aires y suburbios, 800.000 personas habitan viviendas inhabitables. 45 millones de latinoamericanos sobrellevan su miseria en conventillos, villas miseria, callampas, favelas, ranchadas, cantegriles. Es un proceso que se da no solamente en Latinoamérica, sino que también se da en Europa, con nuevas corrientes, modernizadoras, estéticas, vanguardistas, que tiene que ver con el neorrealismo italiano, tiene que ver con el cinema verité, tiene que ver con la Nouvelle Vague, con el free cinema, ¿no? Todos este cartel de los no, que lo que nuclea el denominador común es este sentimiento de lo nuevo, ¿no? Sentimiento de lo nuevo, ya sea a nivel estético como a nivel de el contenido, de contar un cine de corte social. En Latinoamérica fuertemente este nuevo cine latinoamericano tiene que ver con lo político. Es impensable pensarlo con disociado de lo político. Brasil había desarrollado mucho su cinema nuevo, con Glauber Rocha, con Rui Guerra, con toda esa... ellos habían, desde el punto de vista instrumental, se habían podido expresar con mayor rigor industrial que nosotros. En Chile, en Bolivia, fundamentalmente el grupo de Jorge Sanginés, que había empezado con Revolución. El cine cubano, que el cine cubano estaba en su pleno desarrollo. Estoy hablando de la confluencia que significó Viña del Mar del 69. Se pone, por supuesto, en Argentina, Grupo Cine Liberación, con Solana Cigetino a fines de los 60, La Hora de los Hornos, su ópera prima, trae también el paquete teórico, ¿no?, para poner a la discusión esto que decía de un cine dialéctico, el tercer cine, y el cine militante, la inscripción de la categoría de cine militante. El Grupo Cine de la Base, con Gleiser, nuestro cineasta Raimundo, cineasta desaparecido por la dictadura, que también renueva con su ópera prima Los Traidores, que precisamente no se trata de un documental, sino se trata de una ficción que problematiza con humor y con mucha lucidez la burocracia sindical. No hay nada que hacer, tomaron la fábrica. Date una vuelta por ahí, Antonio. Trata de hablarles. Es una locura. Yo enseguida voy. Hay gente nuestra en la fábrica. Ordóñez, Justo.
Y ahí también propone Gleiser pensar esto del cine como arma de contrainformación, ¿no? Entonces dice, bueno, ese cine como arma de contrainformación es el cine, el valor histórico del cine en ese momento, en esa coyuntura, porque pensemos que es el 73 y es el golpe de Chile. Está hablando y dialogando con eso. Bueno, en Chile está el fascismo, tenemos que salir a contrainformar, a romper el cerco mediático, porque el cine, además del séptimo arte, es un medio de comunicación y un poderoso medio de comunicación. Todavía tenemos algunos problemas. ¿Qué clase de problemas? Problemas con Rubén Saldívar. No acepta el 70, quiere el 100%. ¿No le dijo que lo fueron a buscar de Coordinación Federal? No. Dígaselo y va a ver cómo se achica enseguida. La potencialidad del cine para encontrar esos lugares, que inclusive hasta son lugares donde el espectador tiene muchísimo pudor, ¿no? O sea, a nadie le gusta quizás que vos lo conmuevas con un gesto político o que cambie un poco la visión que tiene del mundo en ese momento, o empezar a cuestionarse cosas. Siempre hay como una barrera, ¿no? Y bueno, pero todo esto tiene que ver mucho también con las modalidades del cine documental que llevamos adelante. Nosotros con Raimundo lo que queríamos tender era un puente entre esa generación combativa, militante de los años 60 y 70 y nuestra generación, que éramos la generación de los hijos de esa generación, pero con el corte que hace la dictadura. Nosotros deberíamos haber tenido de docentes a esos realizadores desaparecidos. Deberíamos haber tenido a esa gente como referencia, como guía, digamos. Y no la tuvimos porque hubo un golpe de Estado y porque hubo un corte a conciencia y concreto y buscado, ¿no es cierto? Entonces un poco decimos, bueno, que el film tenga ese objetivo. Para las nuevas generaciones tender ese puente y poder transitar y poder reconocerse en los elementos que cada uno se reconoce de esa generación. Yo creo que tal vez el reto es incorporar a las nuevas generaciones con lo que se llama ahora las nuevas agendas, ¿no?, de lucha, que a veces no pasan exactamente por el cambio global del sistema, a veces pasan por luchas un poco más parciales, pero siempre está la idea de que los materiales intervengan, ¿no?, en esos debates políticos. Por supuesto que ahora no están aquellos grandes relatos colectivos, aquellos grandes proyectos que hubo en otros momentos, pero bueno, sin ninguna duda, a la corta o a la larga, surgirán, y bueno, este cine también puede ayudar a esa reflexión y a reivindicar experiencias y cosas que han pasado que de hecho seguramente van a ser necesarias en la historia inmediata, ¿no? La mayoría de los realizadores forman parte de una clase media que no tiene contacto, salvo forzadamente, con los núcleos del conflicto. Y entonces eso también hace que lleguen a buscar historias en ese entorno, ¿no?, en ese entorno muy cercano. No es gratuito ver que empiezan a contar la historia de un abuelo famoso, no famoso, o la historia oculta de su familia, o un trauma de acá y de allá. Mismo también tratando de encontrar, si bien elementos en lo social, pero sin ahondar demasiado, ¿no? O sea, lo social es casi como una excusa como una mercancía. O sea, el sujeto que está siendo filmado es un producto y no es un ser humano que está en un conflicto, y que el cine que lo está filmando es una herramienta para poder superar su situación. Eso se ve constantemente. Yo no le digo que lo hacen de maldad, digo que a veces es el mismo sistema que a veces no se ve, no se evalúa dentro de lo que es el mercado del cine documental, que lleva a que se naturalice ese modo de filmar. If those historic gentlemen came back today, Jefferson, Washington. No existe forma alguna de comprender y ver el cine político de ayer y de hoy sin pensarlo en clave de época y de los procesos, debates y utopías que se persiguen en cada paso que transita la batalla por la justicia social y la verdadera y última independencia de los pueblos. Hoy estamos frente a una situación en general, yo diría inédita. Una situación que refleja en gran parte lo que fueron nuestros sueños
en la década del 60 y del 70. Y lo digo en todo sentido, lo digo no solamente en el hoy nacional, sino también en cuanto a la posibilidad que se está trabajando en concreto sobre la unidad de Latinoamérica, que era un pensamiento también de nuestros próceres. Hace exactamente un año que la Junta que represento asumió la voluntad de la soberanía popular expresada por nuestro pueblo. Y nada hemos mirado con mayor horror desde los primeros momentos de la instalación de nuestro actual gobierno que el Estado miserable y abatido de esta postergada comunidad de los indios. Un cine que también ahora se encuentra y se cruza con el cine de una tradición más comercial, con el cine de una tradición industrial, etc. Esto ha obligado también a que nuestra producción cambie también. Hoy yo creo que nosotros seguimos haciendo, muchos de nosotros seguimos haciendo un cine que interviene a la realidad, aunque no sea del todo visible esa intervención. Yo acabo de hacer un film histórico que aparenta ser un cine histórico porque toma la historia como de manera indicial, que interpela la historia, pero la interpela desde el presente. Yo creo que el documental tiene un potencial tan fuerte y es tan violento que la ficción eso no lo puede lograr de algún modo, no puede trascender, salvo excepciones muy puntuales, casi clásicos o películas que han, digamos, atravesado la barrera del tiempo, pero en general el documental tiene una violencia propia que despierta al espectador, que lo sacude. Y evidentemente es peligroso y se lo trata permanentemente de acorralar. Ahora con la moda del documental de observación, con esa cosa de la no intervención, con eliminar el punto de vista del que está realizando de una manera casi quirúrgica. Entonces, eso tiene un objetivo concreto, que es quitarle el poder, podemos decir, revolucionario, o yo diría más provocador, incisivo y duro que tiene el documental y que genera en el espectador. A veces hay un cine documental que es el mismo director o el mismo relato que te va diciendo cómo es la realidad, cuál es la historia, te va contando la historia como un cuentito y vos ya vivís eso como digerido, ¿no? En el campo de la búsqueda que hacemos nosotros, primero partimos de una investigación muy fuerte, una investigación que inclusive avanza más de lo que ya está visto normalmente y empezamos a tomar como diferentes elementos que nos aproximan a esa investigación para poder de alguna manera romper con todo eso. Y a la vez tenemos también ese concepto claro de saber que hay una posición política en la película, ¿no? Yo creo que nosotros siempre tratamos de hacer énfasis en el espectador, ¿no? En tomar en cuenta al espectador como una persona activa, no como una persona sentada, un balde que hay que llenar de información, sino que es una persona activa que necesita participar de lo que está viendo y lo que está escuchando. En ese sentido, las primeras películas nuestras tenían un destinatario que eran los jóvenes, queríamos contar las historias de los, especialmente fueron muchas historias sobre militancia de los 70, queríamos que los jóvenes fueran los destinatarios de esas historias, saber que no solamente eran historias de fracasos, como se habían contado en los años 90 especialmente, sino que se podían contar historias de lucha con alegría, con poesía, con esperanza, y rescatar lo bueno de eso, ¿no? No rescatar la derrota, el llanto. ¿Y en qué circunstancias cae eso? En la causa del café con leche se llama. No, pues de Puebla al Monte. Tuvimos todo un periodo de entrenamiento y bueno, teníamos que ir a hacer unas camionetas para ir a hacer alguna acción después. De alguna manera el sistema es como que trata de adormecer al documental. A nivel mundial los festivales de cine tienen una impronta, buscan una línea de documentales, seleccionan y felicitan a una línea de documentales, al resto los dejan de lado y el cine político solo en algunas formas y en determinados momentos, ¿no es cierto? Con Raimundo tuvimos la suerte de que
éramos el ojo de la tormenta porque Argentina del 2001 era zona de conflicto, entonces todo lo que venía de Argentina era bienvenido, y a la vez Raimundo contaba de alguna manera esas raíces de ese proceso, o tendía el puente para entender en parte el proceso que se estaba viviendo. Entonces, no desde lo inmediato, desde el neoliberalismo, sino desde esas raíces combativas que tenía esa sociedad que había sido acallada. Nos cuentan, el cine de Hollywood nos cuenta cómo es la vida nuestra, o no tenemos acceso, ¿no? O sea, es una disputa por el poder, por la identidad, por la cultura, por la economía, atraviesa todo. Todos esos digamos, elementos contribuían a que se rompiera un puente posible entre la experiencia de una generación, no solamente, insisto, la experiencia no solamente artística, cinematográfica, etcétera, de una generación, sino la experiencia política, la experiencia militante, la experiencia del pensamiento de una generación estuviera cortada, y que había que meter la idea en la sociedad de que se empezaba de nuevo. O sea, que había que romper una tradición natural, que era de que los nuevos movimientos siempre recuperan de lo antiguo y están vinculadas con lo anterior. No, acá había que empezar de nuevo. Compañero. También habría que pensar en la censura, en la ferocidad de la dictadura, en las desapariciones, ¿no? Gleiser desaparecido en el 76, y habría que pensar también en el cine del exilio, ¿no? Que es un cine poco explorado, pero ahí se genera, digamos, se sigue generando una producción cinematográfica. Pensemos que gran parte de la producción del Grupo Cine de la Base, con Gleiser desaparecido, sigue produciendo. Entonces hay un cine del exilio que hay que revisar porque es interesante. Estas películas son parte de la época, no se puede analizarlas al margen de lo que nosotros pensábamos, de lo que nosotros vivíamos y demás. No te olvides que nosotros, y toda América Latina en ese momento, y gran parte de los sectores del tercer mundo, nosotros pensábamos que la revolución estaba al alcance de la mano, que éramos los que íbamos a protagonizar esa revolución, porque estaba en el tiempo, creíamos que estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Leíamos a Fanon, veíamos otras experiencias, estaba la experiencia de Cuba muy fresca, y no sabíamos realmente, éramos ingenuos también, no sabíamos la fuerza que iba a tener ese enemigo, la potencia que iba a tener ese enemigo, y de qué manera se iba a abalanzar con toda su fuerza, con todo su pensamiento deshumanizado, etcétera, coartando esta necesidad de esa generación. Nunca pudimos prever, porque las películas que nosotros hacíamos, aún haciéndolas con riesgos y demás, nunca íbamos a pensar que ese aparato iba a ser tan infernal, el aparato del terrorismo de Estado, que se iba a ensañar de la manera como se ensañó, no solamente con quienes tenían una militancia real, sino también con quien pensara o apareciera de cualquier manera vinculado, ¿no? Un concepto importante de Cine Liberación, propuesto por Cine Liberación, es el film acto, ¿no? ¿Por qué el film acto? Porque además de proyectar y después generar un espacio de debate, ese debate es de agitación, de movilización, también la idea de proyectar y organizar una proyección implica un comportamiento militante, porque yo me estoy arriesgando en un contexto de clandestinidad llevando latas, o estoy poniendo un departamento para ahí proyectar, entonces
tiene que ver con una actitud político-militante. Por eso es el film Acto, ¿no? A la mañana trabajaban los servicios de inteligencia y a la noche ellos clandestinamente revelaban, en el caso de Cine Liberación, por ejemplo, o en el caso de Gleiser con Amigos del Canal 13, bueno, o sea, con manejar laboratorios del enemigo, ¿no? Con el peligro que eso tiene. Recuerdo Pino contando que tuvieron que, para hacer el sonido, tuvieron que decir que era una campaña secreta, ¿no? Y lo tuvieron que transcribir sin que lo escuche el técnico, porque no sabían quién era. Bueno, todo ese tipo de cuestiones nosotros ya no las teníamos cierta autonomía, un poco el abaratamiento de los costos digitales, que por supuesto el primero que lo estaba aprovechando era el enemigo, ¿no? Todo esto del cable, todo esto de la profusión de la internet, que ya empezaba, todavía no existía casi acá, pero ya se visualizaba que eso iba a ser uno de los más poderosos elementos de subjetivación, ¿no? Hoy día. Pero hay un reacomodamiento continental, como decía de alguna manera el general, que hoy se nota. Y este reagrupamiento continental muchas veces asume la forma de un enfrentamiento belicoso. Y como una necesidad de mantener la paz, a veces es necesario fortalecerse también. Y en ese sentido, digo, como una razón de supervivencia, aparece nuevamente esta idea de la patria grande, de la unidad latinoamericana, etcétera, en nuestros días, ¿no? De a poco, venciendo los silencios y las ausencias heredadas de la dictadura, enfrentando la proscripción cultural del arte político veladamente orquestada durante el feroz neoliberalismo de los 90, saliendo a la calle cuando ardía el pueblo, los y las documentalistas de hoy gestan sus relatos con la herencia del cine político de los años 60 y 70. Con el final de la dictadura no se termina un proceso de oscurantismo con respecto a, y diría no solamente con respecto al cine comprometido con la realidad, al cine militante, sino con cualquier otra manifestación intelectual, sea del campo especulativo, como filosófico, del ensayo, como también en el campo de la ficción. Esta democracia nace débil y hay un primer momento en el cual, a través de Alfonsín, los 2 primeros años de Alfonsín, por ahí parecería que se retoman estos elementos de la experiencia de esa generación, del enfrentamiento con la dictadura y demás. Pero después hay un momento en que se quiebra este proceso y empieza un proceso de oscurantismo con respecto a esa situación, de tratar de olvidar. Se convierte en palabra prohibida el hecho de tratar de abordar la experiencia de aquella generación. ¿Cómo pensamos este nuevo, va a decir Birri, cine latinoamericano? Bueno, lo pensamos mirando ese cine de referencia, ¿no? Esas experiencias. Lo pensamos primero, lo podemos pensar como un cine militante, ¿no? Si vamos a pensar y poner el prisma en la radicalidad, vamos a pensar en un cine militante que recupera ese cine militante de tradición de los 60 y de los 70. Lo recupera. De hecho, lo recupera de tal manera que los grupos y colectivos más radicalizados, esto en el sentido de que reúnen esto que dijimos, la organicidad y la instrumentalidad, como paradigma para pensar el cine militante, los grupos más radicalizados retoman explícitamente las experiencias de cine de la base. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. A partir del 2001, después de muchos años de mentira, de enmascarar la realidad, de Argentina en el primer mundo, del dólar igual al peso, etcétera, etcétera, de golpe se caen las máscaras, hay una gran eclosión donde casi el país termina destruido y aparecen grupos que empiezan a rescatar esa situación, pero al mismo tiempo se empiezan a preguntar sobre la relación entre lo que está ocurriendo y el cine. Y entonces aparecen los grupos
que además no solamente hacen ese rescate, sino que empiezan a tomar contacto con los que en algún momento, 20, 30 años antes, habíamos hecho una experiencia similar, después de muchos años de ocultamiento. Primero que nada, Argentina Arde, hay que hablar del 2001, ¿no? Que yo creo que lo que fue el estallido social del 19 y 20 en Buenos Aires, que también se replicó en algunos otros lugares del país, yo creo que modificó centralmente la historia argentina y también, por supuesto, la de los documentalistas y los que organizamos documentales. Nosotros veníamos con una demanda de una o dos proyecciones por mes y a partir, digamos, del 2001 y a partir de levantar materiales en la calle con los 2 días y todo el proceso previo y posterior, yo tengo miles de horas de archivo, yo y todos los compañeros que participaron, cada uno con sus camaritas. En ese contexto, digamos, se dio un estallido del interés por esto y además se dio algo que creíamos que nunca iba a pasar, que la gente masivamente, mucha gente, se dio cuenta que una cosa era lo que decían los medios y otra cosa era lo que pasaba en la calle y la realidad. Entonces empezó a haber como una necesidad esto de la contrainformación. No nos van a matar de hambre, nos van a matar en la plaza, a balazos, pero de hambre en la casa no. Decirle a De la Rúa, decirle al Casani, decirle a Macri, que se le acabó la joda, que queremos lo nuestro, lo que nos robaron durante estos 30 años. ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Son documentales que empiezan a registrar los scratches, las marchas, las movilizaciones, la desocupación y el movimiento de desocupados. Es un cine social, con anclaje social, que no nace en el 2001, sino que es un cine que está apareciendo en los 90. Por supuesto que en el 2001 aparece la visibilidad, esa potencialidad de la visibilidad y de encontrarse también documentalistas y cineastas en las calles, ¿no? Y si se encuentran en las calles, se están encontrando en la lucha en el 2001. Y entonces ahí también, en ese proceso del 2001 de asambleas populares, los documentalistas generan su asamblea popular y empiezan a pedirle al Inca y a disputarle al Inca, ¿no? Que, por ejemplo, que logros que se hicieron después, que subsidie la vía documental, porque hasta ese momento el documental estaba negado. Nosotros peleamos mucho porque ese colectivo no tuviera una línea definida, sino que sea un montón de gente que planteaba cuestiones distintas y puntos de vista popular sobre distintas cosas. Pero bueno, los sectores más troscos y que yo presionaron mucho para que eso tuviera una línea única y bueno, eso llevó por supuesto primero al desaliento de mucha gente y luego al final a la ruptura, pero no impidió que tuviera por lo menos hasta un par de meses posteriores al asesinato de Costecchi y Santillán, 7 videoinformes, no, creo que 4 o 5 cassettes VHS con 7, 8, 9 informes cada uno, que contaban distintas experiencias de organización y lucha, casos de gatillo fácil. Pensemos que si hay una política de comunicación que niega institucional desde el Estado, que niega el documental, está negando la posibilidad de una realidad que aparezca ahí en primer plano. Entonces los documentalistas empiezan a disputarle a un Inca Céfalo en ese momento, en el 2001, pero en un proceso que tiene su correlato y su paralelo con lo que se daba en los barrios, con las asambleas populares. Los documentalistas hacen su asamblea popular y ahí hacen un film que se llamó Por un nuevo cine, un nuevo país, que fue un documental de urgencia, y cuando digo de urgencia, tiene toda esa vitalidad y esa potencialidad de los documentales de urgencia. Se hizo un documental muy rápido, de contrainformación y de denuncia, que sale a contar el 2001.
Eso fue como el molde sobre el cual se armó Argentina Arde por un lado y ADOC por el otro, que fue Asociación de Documentalistas Argentinos, que era la idea de establecer un colectivo un poco más profesional, más parecido a lo que ahora es DOCA, que tuviera que ver con pelear por el financiamiento estatal, pero bueno, una cosa se fue medio diluyendo en la otra, y al final ninguna de las dos terminó cumpliendo la función para la cual originalmente había sido creada, pero bueno, las dos fueron un aprendizaje muy interesante y una forma de comunicación de masas bastante notable. Además había todos los días 3 o 4 exhibiciones, teníamos que ir a distintos lugares cada uno. Nos pasó algo que la masificación de golpe que nunca nos había pasado, ¿no? Y tenía que ver con esto, ¿no? La gente yendo a la calle a pelear y volviendo y viendo las boludeces que decían Mónica y César en la televisión, que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en la calle. Así que había mucha demanda de esto que ahora se intenta generar más artificialmente o más desde el poder del monopolio, y todo esto en esa época fue algo que surgió de la conciencia inmediata de mucha gente que estaba en la lucha, ¿no? Ahora es como más un trabajo un poco más estructurado políticamente.